Muy buen día, jóvenes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Joao Arias del curso de Historia del Perú. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal su inicio de semana, muchachos? ¿Todos listos, preparados para nuestra clase de hoy? Buen día con todos ustedes, muchachos. Muy bien, hoy nos toca continuar con el tema de los incas. Continuamos con el periodo del Horizonte. Y hoy nos toca hablar sobre la etapa de la economía y cultura incaica. En la clase anterior nosotros habíamos desarrollado el aspecto político, el aspecto social de los incas. Pero para poder hablar sobre la economía incaica, hay que recordar una cosa. A ver, van a hacer preguntas de repente que tú me dirás, profesor, pero eso es fácil, profesor. A ver. ¿Los incas fueron o no fueron imperio? A ver, ¿qué me dicen? ¿Fueron o no fueron imperio? ¿Qué me dicen, muchachos? Vamos, chicos, ¿los incas fueron o no fueron imperio? Vamos, jóvenes. ¿Fueron o no fue imperio los incas? Sí, fueron imperio. Los incas fueron imperio. El segundo imperio panandino, el segundo imperio panperuano, fueron los incas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora bien, muchachos. Ahora bien. Al ser imperio, los incas conquistan pueblos. Los incas absorben las culturas de estos pueblos sometidos, pero también imponen su cultura, ¿cierto? Imponen su religión, imponen su idioma, imponen la forma de trabajo. Pero también, pero también absorben, jóvenes, absorben las técnicas agrícolas, las técnicas hidráulicas de otras culturas. Por ejemplo, en Ica, ¿no? Los puquios, o en el norte los huachaques, o de repente en la zona surandina los andenes, o en el altiplano los camellones o guaruguarus, o el control de pisos ecológicos o altitudinales, comienzan a utilizar todas las técnicas de las culturas anteriores. ¿Por qué? Porque los incas fueron un imperio, porque los incas absorbieron, ¿cierto? Absorbieron todas las técnicas de estos pueblos. Ahora, también es muy cierto, por ejemplo, jóvenes, que los incas eran muy tolerantes con los pueblos a los cuales sometían, principalmente con aquellos
que se habían rendido pacíficamente, porque les permitían mantener a sus dioses locales. ¿Y por qué te menciono esto? Porque en el tema de hoy, en el aspecto económico, nosotros no vamos a desarrollar las técnicas agrícolas, las técnicas hidráulicas de los incas, porque repito, son técnicas que ya hemos venido desarrollando en los pueblos anteriores. Pero es muy importante que sepas que los incas desarrollaron esas técnicas porque absorbieron a estos pueblos. No te vayas a olvidar. Vamos, jóvenes, a empezar con los principios. La estructura del imperio, la estructura del Tahuantinsuyo, se basó en dos principios básicos. Uno, la reciprocidad, y dos, la redistribución. A ver, chicos, rápidamente, ¿qué se entiende por recíproco? A ver, empezamos con la reciprocidad. ¿Qué es recíproco? Ayuda mutua. Ayuda mutua. Dar y recibir, ¿cierto? Claro, la reciprocidad, disculpen, la reciprocidad es algo mutuo, muchachos, ¿cierto? Cuando uno dice sentimiento recíproco, es que es un sentimiento mutuo, ¿no? Cuando hablamos de la reciprocidad, y muy bien me dicen ahí, profesores, dar y recibir, es cierto, yo te ayudo, tú me ayudas, ¿cierto? Es una ayuda mutua entre los miembros del IU. Algo fundamental de la sociedad andina y que se ve todavía en muchas partes de la ciudadanía andina de nuestro país, es que se ayudan mutuamente, ¿no? Entre las comunidades. Y no era la excepción, obviamente, en el Tahuantinsuyo, era una regla que si a ti te ayudaban, tú tenías que ayudar. Repito, si a ti te ayudaban, tú tenías que ayudar. Fundamental, muchachos, fundamental. Entonces, era algo que ya estaba establecido. ¿Y cómo se ayudaban? Con fuerza de trabajo. ¿Ah? Con fuerza de trabajo. Ese era el intercambio. No había dinero en esa época, ¿no? Tú no decías, oye, ayúdame, ¿no? Unas cuantas hachitas de cobre. No. Oye, necesito tu ayuda para trabajar mi tierra, para construir mi casa, para construir tal o cual cosa. Fuerza de trabajo. Y esa reciprocidad se va a observar, por ejemplo, en el AINI. Ya cuando hablemos ahorita del AINI, es donde se observa claramente esta reciprocidad. En el caso de la redistribución, lo desarrolla el Estado. El Estado se encarga de repartir, de redistribuir los productos que le han sido tributados. Cuando hay excedente, el Estado se encarga de, obviamente, a través de los tucurricuy, a través de los apunchic, a través de los curacas, de
redistribuir estos productos entre los ayllus más necesitados. ¿Por qué? Porque hay que recordar que había almacenes del Estado, pero también había almacenes en el ayllus. Había almacenes para el imperio, pero había almacenes, cada comunidad, cada ayllus tenía su propio almacén, donde se guardaban obviamente los excedentes, ¿no? Muy bien. Y para tener una mejor organización de su población, a través de los censos se realizó una división de la población de manera decimal. De esa manera se podía saber cuánta población existía en tal o cual ayllu o en tal o cual provincia o guamán. El objetivo era tener un buen control de la población y también evitar una sobrepoblación. Porque si ya había demasiada población en un territorio, ¿qué tenía que hacer el Estado? Redistribuir a la población también. Trasladarlos a otros ayllus menos poblados. Y es así que tenemos, por ejemplo, al Purej, que es el jefe de una familia, al Chunca, jefe de 10, Pachaca de 100, Huaranca de 1000, uno de 10.000 y el Guamanio Sichi de 40.000 familias. ¿Ya? De 40.000 familias. Cada uno de ellos tiene, jóvenes, una responsabilidad, muchachos, de esa cantidad de la población. Profe, ¿eso quiere decir que el Chunca estaba a cargo de 10 Purek? Sí. ¿Que el Pachaca estaba a cargo de 10 Chunca Camayoc? Sí. ¿Que el Huaranca estaba a cargo de 10 Pachaca Camayoc? También. Y así sucesivamente, muchachos. Un aspecto importante, y ya que hablamos de la expansión y de las conquistas, como les había mencionado, el expansionismo, de los incas se desarrollaron de manera violenta y de manera pacífica. A ver si recuerdas un poquito de la clase anterior, muchachos. Aquellos líderes que se rindieron pacíficamente al imperio, ¿ya? Aquellos que se rindieron pacíficamente, ¿a qué grupo social o a qué nobleza, para ya ir más directo, pertenecieron? A ver, recordemos, aquellos curacas que se habían rendido pacíficamente,
¿A qué nobleza pasaron a formar parte? Muy bien, a la nobleza advenediza. Muy bien, la nobleza advenediza, muchachos. Muy bien, excelente respuesta. Muy bien. Y obviamente los grupos que se habían rebelado al imperio eran castigados. A ver, a esos ayllus rebeldes, ¿en qué se convertían? A ver, los ayllus rebeldes, ¿en qué se convertían? Muy bien, se convertían en piñas. Claro, muy bien. Se convertían en piñas. Muy bien, muchachos. Seguimos, seguimos. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los aposquipai, que eran los generales, y los aucarrunas, que eran los soldados. Y pasamos, jóvenes, a la forma de trabajo. La forma de trabajo. Y vamos a ver las características de esta forma de trabajo. Obligatorio. Todos tienen que trabajar sí o sí. No es que uno por ahí dice, no, hoy día no puedo, estoy cansado, eh, no, más tardecito, si gustan, si desean. No, tenías que trabajar sí o sí. Era obligatorio. Pero, hey, ¿quiénes tenían que trabajar? Los mayores de edad, definitivamente. Al parecer, la mayoría de edad, aparecer, la mayoría de edad era a partir de los 18 años. Pero había algo fundamental que identificaba que ya eras un mayor de edad. A ver, jóvenes, ¿a partir de qué acontecimiento ya te consideraban un mayor de edad? A ver, ¿qué me dicen, muchachos? Recuerden, tú te hacías mayor de edad cuando te casabas, no te olvides. Pasabas a ser un mayor de edad cuando te casabas. No, no te puedes olvidar, muchachos. Porque a partir de que te casabas, ya tenías otras obligaciones. Repito, ya tenías otras obligaciones. Todos los trabajos que vamos a desarrollar, todos son obligatorios. El AINI, la MITA, la MINCA, la CHUNCA, todos son obligatorios. Por eso estoy hablando ahorita de características generales.
Muy bien. Equidad, otra característica del trabajo es la equidad. Todos trabajan de acuerdo a su capacidad. No es lo mismo alguien que tiene de 18, 24 años o un poblador de 40 o 50 años. O si por ahí tenía alguna discapacidad. Por eso se habla de equidad. Todos trabajan de acuerdo a su capacidad. Alternable. Alternable. Que no solo realizabas una sola función o un solo trabajo. Podías realizar distintos trabajos. Distintos trabajos. Entonces ahí tenemos Alaini. Alaini. Justamente como les había mencionado hace un momento, muchachos. Como les había mencionado. En el AINI se observa, jóvenes, se observa claramente el principio de reciprocidad. El principio de ayuda mutua, ¿cierto? El principio de reciprocidad, donde se observa la ayuda mutua entre los miembros del AINI. No te olvides, en el AINI es donde se desarrolla principalmente el principio de reciprocidad. Y recuerda algo más. Recuerden lo siguiente, que a las personas, a los jatunrunas, al poblador común, le interesaba mucho, repito, le interesaba mucho ayudar a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque a medida que vaya acumulando ayudas, ¿cierto? Mientras más ayuda, más apoyo va a tener, ¿cierto? Y en cualquier momento va a solicitar esa ayuda. Por eso todo el mundo se ofrecía a ayudar. Además, si a ti te ayudaban, tú tenías que ayudar sí o sí, porque si no, te podían desterrar del Ayu, te podían desterrar de la comunidad, muchachos. Ese era el peor castigo, ¿no? Sacarte del Ayu, que no tener ningún topo, eras como un mendigo. Profe, ¿y podían ser castigados? Sí, claro, o sea, ese era un castigo. Si por ahí había alguien que se dedicaba al hurto, al robo, habían castigos severos, sangrientos. O podía ser enviado a la cárcel, a una cueva muy oscura, muy tenebrosa, llena de bichos, llamado el Sancaihuasi. La cárcel era llamado el Sancaihuasi. De ahí tenemos la minca. La minca. El trabajo colectivo en beneficio del Ayllu, en beneficio de su pueblo. Todos tienen que trabajar obligatorio, claro que es obligatorio,
porque todos tienen que trabajar en beneficio de su comunidad, en beneficio de su pueblo. Todos. Si la comunidad está bien, el poblador va a estar bien. A no olvidarse. A no olvidarse, muchachos. Ahora, jóvenes. Ahora, muchachos. Primero, en esta minca se ayudaba a los que no pueden valerse por sí mismos. O sea, el curaca convocaba a esta minca, porque es el jefe del Ayllu, ¿cierto? El curaca convoca a la minca y se reúne con su pueblo. Muy bien, hoy nos toca trabajar. A ver, ¿qué hacemos? A ver, las tierras de los huachas o los más necesitados, de aquellos que no pueden valerse por sí mismos, ¿no? Las viudas, los ancianos, los huérfanos, los discapacitados, no pueden valerse por sí mismos. Ya. Sus tierras, ¿falta trabajar? Sí, no, muy bien. ¿Qué falta hacer? Un puente, hay que trabajar las tierras del Inca, hay que trabajar las tierras del Sol, o hay que trabajar las tierras de la comunidad. Se ponían de acuerdo. Pero primero se veía que las tierras de los más necesitados hayan sido trabajadas. Después se veía las tierras de los recién casados. Las tierras de los recién casados. Para ver ahí, a ver. Después de la celebración, después de la fiesta, a trabajar las tierras de estos recién casados. Sus casas también. Esa era la minca. Todos se ayudaban. Profe, parece boda huancaína, algo así. Porque son comunidades campesinas que se ayudan entre los pobladores de dicha comunidad. La mita, que es el trabajo para el Estado. De por sí, si es para el Estado, es obligatorio. Definitivamente es obligatorio, porque es para el Estado. Era la principal forma de tributación. O sea, tú tienes que tributarle al Estado sí o sí. ¿Y qué era lo que entregabas? Había dos cosas que podías entregar. Y la clase anterior mencionamos esto, porque recuerden que el curaca era el que organizaba a la población para que le tribute al Estado. ¿Y el poblador qué le entrega al Estado, muchachos? A ver, jóvenes, ¿qué me dice? Vamos, muchachos, a ver. Muy bien, mano de obra es uno. Mano de obra es uno. ¿Cuál era el otro? A ver. ¿Qué pasaba si aquel indígena no se casaba? A ver, antes de responder esa pregunta, muy bien. Mano de obra y productos. Mano de obra y productos. Muy bien. A ver, muchachos. ¿Se acuerdan la clase anterior que yo mencioné al
Tucuyricui? ¿Qué hacía el Tucuyricui? A ver, ¿qué hacía el Tucuyricui, muchachos? El Tucuyricui se convertía en un guarmicoco. El Tucuyricui se convertía en un casamentero, ¿sí o no? Se convertía en un casamentero. ¿Qué quiere decir? Que obligaba, jóvenes, obligaba a los pobladores a casarse. Era obligatorio, porque al casarte, repito, ¿qué te entregaban? Un topo, ¿ah? Un topo, y producías y trabajabas. ¿Qué pasaba si no lo hacías? Te castigaban, pues, muchachos, porque era algo que perjudicaba al Estado, muchachos. No se vayan a olvidar. Muy bien. Seguimos. Entonces, ya saben por qué es importante la mitad. Y por último, y no menos importante, la chunca. La chunca era el trabajo en casos de emergencia. Repito, era el trabajo en casos de emergencia, en casos de desastres naturales. Aquí las mujeres son las que participan. Se agrupaban a través de brigadas para ir a ayudar a los ayllus más necesitados. ¿Ah? Para ir a ayudar a los ayllus más necesitados. Esa era la chunca. Ahí tenemos las 4 formas de trabajo. Y pasamos a los tipos de tierra. ¿Qué es lo que le daban a los casados? Los topos, que eran extensiones de tierra para que cultiven, para que produzcan. Muy bien, vamos a los tipos de tierra. Las tierras del Inca, las tierras del Estado, que eran obviamente las mejores tierras, las más fértiles. Todo lo que se producía ahí iba destinado al Inca. Todo lo que se producía ahí iba destinado para las noblezas, para los funcionarios, para el ejército. Tenemos las tierras del sol, las tierras que le pertenecen a la casta sacerdotal. Todo lo que se produce en esas tierras, que también eran tierras muy fértiles, las mejores también,
iban para el Wilat Umu, para el Huillaca, para los Tarpuntaes, para toda esa casta sacerdotal que servía para las ofrendas, pero también para la alimentación, para el sostenimiento de este ayllu religioso. Y recordando un poco la clase anterior, muchachos, recordando un poco la clase anterior. A ver, jóvenes, recuerda y mira más allá de lo evidente. Jóvenes, ¿se acuerdan qué dinastía se quedó con el poder religioso? Recuerden que habían dos dinastías. Una se quedó con el poder político y la otra dinastía con el poder religioso. Muy bien, muy buena respuesta. Los Urim. Los Urim. Cusco. Muy bien. Los Urim Cusco. Muy bien, excelente respuesta, muchachos. Y tenemos las tierras del Ayllu, las tierras del pueblo, las tierras de la comunidad. Y ahí tenemos a los topos, a los topos, a las tierras familiares que les entregaban cuando se casaba. Podía ser entregado de acuerdo a la extensión familiar que tenían, a la fertilidad de la tierra, o como tradicionalmente se conoce, un topo para un varón y medio topo para una mujer. Y tenemos los sapsi, las tierras comunales, las tierras que le pertenecen al ayllu, las tierras que le pertenecen a toda la comunidad. Cada familia tenía su topo, pero habían tierras que le pertenecía a toda la comunidad y que también eran trabajadas por toda la comunidad. Repito, muy aparte de las tierras que cada uno tenía. Pregunto, porque también ha sido pregunta de examen de admisión. Los topos, al ser entregados a los recién casados o a las familias, se convertían en propiedad privada. A ver, se convertían
o no se convertía en propiedad privada. La respuesta es no, muchachos, no, no había propiedad privada. El Estado te entregaba las tierras para que produzcas, para que las trabajes, pero no es que de repente tú como padre decías, esta es mi tierra, yo le heredo a mi hijo. No, porque cuando tu hijo se casaba, el Estado le daba topos en otros lugares, ¿cierto? Ya si por ahí, bueno, ¿qué es lo que sucedía? Si los padres morían y tú todavía eras menor de edad, eras un huérfano, el IU te ayudaba, como hemos visto, ¿no? Ayuda a los huérfanos, a los más necesitados. Ahí te quedas tú con esa tierra porque el Estado te la da. Y cuando cumplas la mayoría de edad, ya te quedas en esa tierra, ¿no? Con tu esposa, con tu familia. Pero repito, no había propiedad privada, por si acaso, por si acaso. No se olviden. Los almacenes, los almacenes. Tenemos ahí las colcas. Los almacenes del Estado. El colca Capmayoc, el encargado de las colcas. Las pirguas. Las pirguas. Los almacenes del Ayu, de la comunidad, administradas por el curaca. Tenemos allá los tambos, las posadas o albergues en los caminos, que también podían servir como depósitos de alimento. Como depósito de alimento. A ver, y estos albergues en los caminos servían como refugio. Servían como refugio de quienes. ¿Quiénes recorrían los caminos? Los chasquis. Muy bien, los chasquis. Ahí. Los chasquis podían recorrer entre 2, 5 o 10 kilómetros. Dependiendo, ¿no? Dependiendo, jóvenes, la distancia de cada uno de ellos, ¿no? La resistencia, la velocidad. Cada cierto tramo había un chasqui. Y ellos tenían estos chasquis, estos mensajeros, ya a una distancia, iban haciendo un sonido para que el otro chasqui esté listo, preparado, para que vaya calentando. Los chasquis tenían un instrumento que se llamaba el pututo. Repito, el llamado pututo. Eso iban sonando para que el otro chasqui ya esté avisado de que está llegando.
y reciba la información o reciba el mensaje y continúe con su camino hacia otro chasqui o hacia el destino. Muy bien, seguimos. Tenemos ahí también, jóvenes, a los puentes. Hubieron puentes también. Puentes colgantes que eran construidos en los ríos anchos. Habían puentes de piedra que eran para cruzar los ríos más angostos. Y también tenemos las oroyas, que vendrían a ser pues como los llamados teleféricos en la actualidad, o algo parecido a los teleféricos, que consistían en una canastilla sujetada a una soga, donde se colocaba una persona y a través de esa canastilla era trasladada de un extremo al otro. Esas eran las llamadas oroyas, muchachos. Muy bien. La educación, una educación elitista, porque solamente eran educados los varones y las mujeres de la nobleza. Formal, porque habían dos instituciones que educaban a la élite. Y me estoy refiriendo al Yachaywasi y me estoy refiriendo a la Yaguasi. Pero antes de ir a hablar sobre estas instituciones, profe, si solo la élite era educada, el pueblo, es que recuerden, jóvenes, que la élite era educada porque ellos iban a gobernar, ¿cierto? Así que necesitaban un tipo de educación para el gobierno. En el caso del pueblo, en el caso del pueblo, la educación era familiar. ¿Qué quiere decir familiar? De padres a hijos. El padre educaba al hijo varón, la madre a la hija mujer. Los educaba, porque cada uno tenía que cumplir una función, un rol dentro del ayllu. Entonces no te olvides, la educación del pueblo era una educación familiar. Muy bien. En el caso de los varones de la nobleza, eran educados en el Yachaywasi, en la casa del saber, educados por los amautas, ¿no? En historia, en religión, en tácticas de guerra, en peleas, etcétera. También tenían que saber interpretar los quipus, porque obviamente iban a ser gobernantes, iban a ser funcionarios. Tenemos también las yupanas. Las yupanas. Las yupanas eran la calculadora, jóvenes. La calculadora andina. Repito, la calculadora andina. Servía, jóvenes, para sacar cuentas. Para sacar cuentas, muchachos. El quipu era más como un sistema contable. Repito, el quipu era un sistema contable. Se guardaba la información de los censos, se guardaba también la información
de la recaudación, jóvenes, de la recaudación de tributos. En el caso de las ayas, de las mujeres, de las escogidas, acá también van a haber ayas del pueblo, pero estas ayas van a ser utilizadas para otra función. Por ejemplo, en el caso de las ayas de la nobleza, para rendir culto al sol, como vírgenes del sol. Profe, ¿y en verdad eran vírgenes? Sí, porque a estas mujeres de la nobleza que iban a cumplir dicha función, desde los 7 u 8 años, eran enviadas al Coricancha, eran enviadas al templo del sol. También muchas de estas mujeres eran enviadas a ser esposas de los gobernantes que se habían sometido pacíficamente al imperio. Eso en cuanto a las mujeres de la nobleza. En el caso del pueblo, se dedicaban a la confección del tejido fino, se dedicaban a la confección, jóvenes, de las bebidas, de la chicha, ¿no? De la chicha, muchachos. Muy bien. En arquitectura, si hay un arte más destacado de los incas, es la actividad de la arquitectura. Una arquitectura sólida, sencilla y simétrica. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, la arquitectura de los incas se ha mantenido. Profe, pero en algunos lugares hay ruinas. Sí, pero eso no es porque se hayan caído por una mala construcción, sino porque los españoles han destruido y saqueado esos lugares. Sencilla porque no tiene adornos, simétrica, como podemos ver ahí en la piedra de los 12 ángulos o en otras construcciones incaicas, que las piedras encajan muy bien entre sí. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Machu Picchu como una de las construcciones, o Sacsayhuamán, que es una fortaleza, o en el caso del templo del Coricancha, que es un santuario religioso. Profe, pero la imagen, jóvenes, que se observa ahí, la imagen que se observa ahí, más parece de una construcción española, profesor. Lo que sucede, muchachos, es que recuerden que los españoles desarrollaron lo que conocemos como la extirpación de idolatrías. Y dentro de su política de extirpación de idolatrías, comenzaron a destruir huacas, comenzaron a destruir centros religiosos. Y sobre las ruinas, sobre las bases del Coricancha, los españoles construyeron la iglesia de Santo Domingo. Por eso tiene ese modelo el Coricancha. A ver, pregunta rápida, muchachos. ¿Cuál es la cerámica más característica de los incas? ¿Cuál es la cerámica más característica de los incas?
A ver, por ahí me dicen el aríbalo. ¿Qué me dicen los demás? El quero me dicen por ahí. Muy bien, veamos. La cerámica característica. La cerámica característica. El urpu o aríbalo. El urpu o aríbalo. Recuerden que el quero o vaso ceremonial es característico de los Tiahuanaco. No se olviden de los Tiahuanaco. En la textilería tenemos al cumpi o cumbi, el tejido fino, hecho de lana de vicuña, hecho de lana de alpaca. Y tenemos el tejido ordinario, la abasca. ¿De qué estaba hecha la abasca? De algodón. Imagínense, muchachos, el tejido ordinario está hecho de algodón. ¿Qué dirían los incas si observan que hoy en día nuestra ropa está hecha de sintético? ¿Ah? De botellas recicladas, muchachos. ¿Ah? Incas, te hemos fallado como sociedad, como grandes tejedores. Muy bien, muchachos. La música. Conocieron 5 notas musicales. Por eso se habla de una música pentafónica. Dentro de sus instrumentos musicales, los incas conocieron 2 tipos de instrumentos. Los de percusión y los de viento. Los de viento como la antara, como la quena, ¿no? La zampoña. Y los de percusión como tambores, ¿no? Tambores. No se conocieron instrumentos de cuerda. Los instrumentos de cuerda fueron traídos recién por los españoles. ¿Ah? Por los españoles. También hubieron danzas como la casgua o la cachampa, ¿cierto? Casgua, danza de la alegría, cachampa, danza guerrera, que eran obviamente utilizadas en épocas festivas, del Inti Raymi, por ejemplo, ¿no? La danza al sol, el Inti. O también durante la Minca, ¿no? Cuando el Ayu trabajaba sus tierras, lo hacían con modo festivo, ¿no? Danzando, tocando música y demás, con bebidas, con comida y todo. Y terminamos esta parte, jóvenes, de la clase con la religión. Una religión politeísta, porque habían varios dioses, ¿no? Los dioses estaban en el Hanampacha, en el mundo de arriba, en el mundo de los dioses. Panteísta, porque estaban en toda la naturaleza. Por eso tenemos ahí a los cerros como los apus, tenemos a la lluvia torrencial que es Pariacaca, Koishi, que es el arco iris, o la Mamacocha o Cochamama, diosa de las aguas, Heliólatra,
porque se adoraba al sol, al Inti. Idólatra, porque cada familia tenía sus ídolos, sus llamadas conopas, sus llamadas conopas. Tenemos ahí el Caipacha, el mundo de los seres vivos, y el Ucupacha, o también llamado Urimpacha, el mundo de abajo, el submundo, el mundo de los muertos, o como diría según la saga de Hades, el inframundo también llamado, ¿cierto? Muy bien, chicos, muy bien. Ahora sí, después, jóvenes, de haber recordado un poquito este tema, de haber desarrollado sobre el aspecto económico y cultural, vamos, jóvenes, a desarrollar nuestro examen del día. Ya el examen está activado, ya pueden ir desarrollando. Y acá, jóvenes, estoy, muchachos, compartiendo el link, jóvenes. Muy bien. Vamos, muchachos, a desarrollar el examen y de ahí continuamos con las preguntas del material. Heliólatra, que adoran al sol. Eso es heliólatra. Por eso dije, porque adoraban al dios Inti, sol. No, ya se supone que primero había como un servinacuy, como una convivencia. Tú escogías a tu pareja, ¿ya? Pero ya al casarte tenías una obligación, obviamente. Normalmente tú le escogías. Salvo que por ahí, como me dijeron, profe, si no me quiero casar, ahí intervenía el tucurricuy y obviamente buscaba dentro de las mujeres solteras. Pero normalmente la escogía.
Ok, muy bien. Terminado el examen, igual vamos a explicar las preguntas. Vamos a explicar las preguntas terminado el examen, muchachos. No hay ningún problema. No tengo muchas referencias sobre eso en las crónicas, sobre los incas, sobre lo que me preguntas, Baltasar, pero sí estaba penado, por ejemplo, el adulterio, ¿no? O la infidelidad, que era castigado con la muerte. Eso sí te podría decir. Muy bien, veo que algunos ya están terminando. Excelente, muchachos, sigan así. Continúen con su examen. Nos quedan 2 minutos todavía, jóvenes, para los que falta terminar.
Recordemos, Yacta, y eso lo hemos visto en el Imperio Wari, Yacta viene a ser cabecera de región, ciudad principal, una Yacta. Muy bien, últimos segundos, muchachos, últimos segundos. Cerramos el examen en 3, 2, 1. Muy bien, cerramos el examen, muchachos. Muy bien. A ver, en la pregunta número 1 nos habla del préstamo de trabajo entre dos personas. En pocas palabras, te está hablando de la ayuda mutua, ¿cierto? Muy bien, de la ayuda mutua. En pocas palabras, jóvenes, está hablando del AINI. Porque dice ayuda mutua, ¿no? Esta aparente ayuda mutua en realidad era un negocio. Porque obviamente si tú ayudabas, la otra persona estaba en la obligación de ayudarte. Entonces no se olviden, ayuda mutua, AINI. No se vayan a olvidar. Ayuda mutua es AINI. En la número 2, habla sobre las tierras comunales. Repito, habla sobre las tierras comunales. Y las tierras comunales, las tierras que le pertenecen a todo el Ayllu, la llamaban Sapsi, muchachos. El llamado Sapsi. Y en la número 3, jóvenes, en la número 3, nos hablan sobre técnicas agrícolas para aprovechar las laderas de los cerros. Y esa es una técnica, por ejemplo, de los Wari, que desarrollaron mucho en Ayacucho. A ver, jóvenes. A ver, muchachos. ¿Cómo se llamaban esas construcciones en la falda de los cerros que permitía ampliar la frontera agrícola? Andenes, muy bien, los andenes. Y a los andenes también se les llamaba terrazas agrícolas, muchachos. Terrazas agrícolas. Eso no se pueden, jóvenes, no se pueden olvidar. Profe, ¿qué es la milpa? Es una tierra, es una tierra que está destinada para el cultivo del maíz, pero esa técnica no se utiliza acá.
La chinampa, la milpa no son de acá, son de Centroamérica. ¿Ya? Así que la respuesta en la número 3 será la B, muchachos. Muy bien, y con eso, jóvenes, hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias, jóvenes, a cada uno de ustedes por su atención y participación. Que tengan muy buen día, muchachos. Cuídense. Hasta luego, jóvenes. Cuídense. Nos estamos viendo.